Tengo una presentación específica para las consecuencias del calentamiento global. Esta presentación la hice para Ecología del 2020 y no la he actualizado, pero bueno, ¿qué es el calentamiento global? Ya lo saben. La amenaza ambiental global más peligrosa, que consiste en que los climas prevalecientes se tornan más cálidos y secos. Asimismo, el tiempo meteorológico se hace más caótico y extremoso. Esos son los 10 años más calientes del registro global. 2019 fue el más caliente y el 2020 resultó que empató al 2016. Ya salieron los resultados, ya están publicados. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de ver. La producción de alimentos. La producción de alimentos. ¿Hay otra causa? Del combustible. La quema de combustibles fósiles. Sí. Y la ¿Qué más? deforestación. ¿Ok? Bueno. Estas son las temperaturas en los últimos 1000 años en el hemisferio norte. Como pueden ver, en la década de los 50 al 80 es el promedio, es la base. Y vean cómo la temperatura ha oscilado, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero nunca ha subido tanto como en los últimos años. Pues en realidad, dentro de lo que estamos hablando, es precisamente la generación de energía por quema de combustibles fósiles, gas, gasolina o carbón. Es cuantitativamente, junto con la producción de alimentos, de lo más importante. Aquí tenemos esto. Aquí empezamos a quemar esos combustibles. La temperatura no ha dejado de subir. De hecho, hubiéramos tenido una pequeña era de hielo en el siglo pasado, pero pues no la tuvimos. Ok. Entonces, el calentamiento global de la atmósfera tiene efectos múltiples sobre otros procesos y fenómenos globales con consecuencias negativas para la biosfera. Estas diapositivas vamos a ver algunos de sus efectos. La lista no es completa. Calentamiento global causa, entre otras consecuencias, acidificación de los océanos, extinción acelerada de especies, desaparición del hielo ártico, fusión de los glaciares, aumento del nivel del mar, mayor fuerza de las tormentas y huracanes, por supuesto, la desertificación de las extensas zonas de la Tierra, se convierten en desiertos, hay una mayor respiración en el suelo, de manera que se produce más CO2, más infecciones y nuevos gérmenes pandémicos, y varias otras más que ya no nos cupieron aquí. La acidificación del agua marina. Aun cuando vamos a estudiar esta amenaza con más detalle, resulta que cuanto más CO2 hay en el aire, más se disuelve en el agua, convirtiéndose en ácido carbónico, como lo saben desde Química 1, y debilitando las conchas de los animales marinos. Que lo que ocurre es que el CO2, cuando se disuelve en el agua de mar, pasa de la atmósfera al agua de mar, se asocia con el agua, pues forma precisamente el ion carbonato. Y perdón, si le agregamos el ion carbonato que está en las conchas de los animales marinos, hay una reacción aquí
que se forma precisamente 2 iones bicarbonato, lo cual implica que las conchas de los animales marinos, toda la biosfera de los medios acuáticos y marinos, pierden sus conchas y hay muchos animales. Toda la cadena alimentaria de los océanos se va a ver colapsada por la pérdida de esas conchas. Al entrar el CO2 disuelto en el agua, consume el carbono y los iones carbonato de las conchas y impide su calcificación. Así que en los años futuros puede haber un colapso de toda la biota de los océanos. También hay extinción de especies. El cambio climático desplaza los hábitats kilómetros hacia otras latitudes, lo que pone en tensión a las poblaciones de todo el planeta. Además, la deforestación y el cambio del uso del suelo destruye hábitats y extingue organismos. Aquí el número absoluto de especies disminuidas, desde poquitas, de 1 a 22 en amarillo, hasta 300 a 385 en el azul oscuro. Como pueden ver, tanto de vertebrados terrestres como en ave, pueden notar ustedes perfectamente dónde están ocurriendo la extinción. En América, ¿dónde se están extinguiendo más especies? Aves y vertebrados terrestres. En América, ¿dónde están extinguiendo más especies? En Sudamérica. Pero México no canta mal las rancheras, miren, estamos pintaditos de azul. Desaparición de la cubierta helada del mar Ártico. Conforme la temperatura aumenta, los hielos del océano Ártico se van reduciendo de tamaño. Aquí tenemos la pérdida de hielo viejo sobre el tiempo. El hielo es viejo en términos de cuántos años tiene desde que se congeló y formó ese hielo. Cuando es un año se ve muy oscuro y cuando tiene más de 7 años de permanecer congelados se ve en blanco. A principios de marzo del 84 así se veía el océano Ártico. Había cubierta de hielo que permanecía helada todo el año durante más de 7 años. En marzo del 18. Hay poco hielo antiguo. Está desapareciendo la cubierta helada del mar Ártico. Junto con eso también la fusión de los glaciares, es decir, de los hielos que están sobre la superficie terrestre. El aumento de la temperatura provoca la fusión de la cubierta de agua helada de los polos y de las montañas. Y sí, nótese la catarata de agua proveniente de la cubierta de hielo de la Antártida. Ahí tienen una fotografía aérea donde las zonas azules marcan el hielo de los glaciares. Este es en Europa, si mal no recuerdo. Esa fotografía es de noviembre del 89. La misma región, pero de noviembre del 2017. Vamos a estudiar las consecuencias de estas amenazas ambientales, porque cada uno de esos efectos son en sí mismo una amenaza ambiental. Aumento del nivel del mar. El aumento de la temperatura funde los hielos terrestres. Entonces, el agua llega a los mares y también al aumento de la temperatura dilata a los océanos, aumentando el nivel de los mismos, el nivel del mar. Aquí tenemos el cambio de la costa si se fundiesen todos los hielos terrestres. La Antártida, Groenlandia y todos los glaciares de nuestros volcanes.
la línea de la costa actual, en blanco. Y aquí está México, nos importa mucho México. ¿Qué pasaría si se funden todos los hielos terrestres? ¿Qué pasaría con el Tren Maya? Ya no tendría espacio donde pasar porque se acabaría la tierra, bueno, ese pedazo donde va a pasar. Sí, va a pasar desde aquí de Chiapas, va a llegar a Campeche, va a subir, va a dar vuelta, va a bajar y va a dar vuelta por aquí. Casi todo el Tren Maya va a quedar inundado. Mérida, Campeche, Islas Marías, no, ¿qué Islas Marías? ¿Cómo se llama aquí? En Quintana Roo, las mujeres, ¿no? Pero hay otra ciudad, hay otra zona turística aquí en México, ¿no se acuerdan? Nunca he ido. Espero ir cuando tengamos el... No me gusta subir el avión porque ya saben que es una medida. Usar aviones es muy contaminante, entonces hay que evitarlo. Y entonces pienso ir precisamente a Campeche, Yucatán y Quintana Roo por tren. Pero en este siglo puede ocurrir esto. Aquí lo que tenemos precisamente es el cambio del nivel del mar a lo largo de los años, desde 1880 hasta 2020, medidos por, por los satélites en la línea azul y por otras tecnologías, mientras más modernas, con menos desviación estándar. Vean la banda azul, cada vez es más delgada. Efectivamente, esto está ocurriendo. También el aumento de la potencia de los huracanes. ¿Se acuerdan? La mayor temperatura de las aguas induce la formación de tormentas y huracanes más potentes y por ende más destructores. Tenemos una gráfica en el eje horizontal los años, en el eje vertical la evaluación de la potencia total de los huracanes del Atlántico. Como pueden notar, desde los 90 para acá, la potencia ha sido cada vez más elevada. Y recordarán que en septiembre de 1917, allá cuando tuvimos los sismos, algo inusitado, hubo 3 huracanes activos al mismo tiempo. Katia, todos tuvieron 4 o nivel 5. Pero en este momento, cuando se tomó en septiembre 8 esta fotografía, tenemos Katia nivel 2, Irma nivel 5 y José nivel 4. Pero todos en algún momento tuvieron nivel 4 o 5. 3 al mismo tiempo. Otra consecuencia del calentamiento global, la desertificación. A mayor temperatura, hay mayor pérdida de agua por evaporación. También hay menor precipitación y riesgo de aumento del área desértica. Como pueden ver, en colores más a naranjas, es la tierra mucho más secas, hiperáridas. ¿Y ubican a México? Porque nosotros vivimos aquí. ¿Qué pasa con el territorio mexicano? Casi todo el norte, mitad del país, incluida ahí Yucatán, Campeche, ¿qué tenemos? Regiones cada vez más secas, semiáridas y áridas. Entonces, las tierras que son relativamente secas son vulnerables a la desertificación
y aquel con diversas categorías. Entonces, la mitad del país de México va a ser un desierto, si esto continúa en este siglo. El 41% de todas las tierras emergidas de la Tierra precisamente corresponde al área que tiene peligro de la desertificación, del proceso de formación de desiertos. Y claro, el problema es que en ese territorio que se van a convertir en desierto vive el 35% de la población humana. La tercera parte de la población humana, estamos hablando nosotros de más de 2.000 millones de humanos que van a perder las condiciones de vida si continúa el calentamiento global. También hay una aceleración del metabolismo del suelo, y es que conforme aumenta la temperatura, mayor es la actividad de la microbiota. Tanto la respiración como la metanogénesis se intensifican generando gases de efecto invernadero, CO2 y metano, sobre todo al descongelarse el permafrost de los círculos polares. El permafrost se mantiene en materia orgánica congelada, pero cuando se descongela esto por efecto del calentamiento global, aumenta la respiración, tanto anaerobia como aerobia, se produce CO2 y también la metanogénesis, se produce CH4, que se acuerdan es un gas de invernadero mucho más potente, más de 20 veces más potente que el CO2. Más infecciones y nuevos gérmenes pandémicos. Al aumentar la temperatura, mayor es el área de los vectores de enfermedades infecciosas. La destrucción de hábitats naturales y el tráfico de especies permite el salto de patógenos hacia nuestra especie. Tenemos aquí un mosquito, Aedes aegypti, que no vivía, como su nombre lo dice, en México. Aegypti quiere decir de Egipto, ¿no? Pero este mosquito ya ha invadido toda la Tierra, y aquí tienen en México los puntos rojos, son los puntos del territorio nacional donde existe este insecto que es Aedes aegypti, y los puntos blancos donde es probable que estén. Bueno, lo que pasa es que el Aedes aegypti transmite virus, chikungunya, Zika, fiebre del Nilo, fiebre amarilla y dengue. En la Ciudad de México, en el DF, no existe este vector porque las temperaturas promedio anual del DF son más frías para el rango de tolerancia a la temperatura de este mosquito. Pero conforme aumenta el calentamiento, el territorio donde puede habitar este mosquito y por lo tanto transmitir virus como dengue, chikungunya, Zika y otros, aumenta. Y como saben ustedes, pues el COVID-19 en particular, el virus SARS-CoV-2, saltó de una especie de murciélago en China, probablemente con un intermediario de un armadillo, especie de armadillo asiático que no es armadillo, ahorita se me fue el nombre, pangolín se llama, a la especie humana. Así que vamos a tener más pandemias. El temor que teníamos era la pandemia, una nueva pandemia de virus de la gripe,
resultado de la cría cercana de puercos y aves, gallinas, en condiciones inadecuadas que facilitan el contagio del virus de la gripe de pollos, de cerdos y también de humanos. Condiciones favorables para que haya precisamente la creación, la selección de nuevas variantes virales del virus de la gripe, de la influenza, y se formen pandemias. La pandemia que estamos esperando desde principios de siglo la tuvimos de el virus AH1N1, que no fue muy fuerte, afortunadamente, pero ya ven, tenemos otra, el virus SARS-CoV-2, y seguiremos así. Lo que tenemos que evitar precisamente es el aumento de la temperatura, la destrucción de hábitats naturales y evitar también el tráfico de especies, porque eso facilita el salto de patógenos de una especie a la nuestra. Pero ¿cuál es la causa última del calentamiento global? ¿Por qué tenemos que quemar más combustibles fósiles? ¿Por qué tenemos que producir más alimentos? ¿Por qué tenemos que cambiar el uso del suelo y destruir hábitats completos? Porque cada vez somos más humanos. Y en algún lado han de vivir los humanos. De alguna manera deben de tener energía. Algo han de comer. Por eso esencialmente, como esta es la causa última, la solución parte por frenar el crecimiento de la población humana. Y mucho harían ustedes si ustedes no tienen hijos ahorita y evitan tenerlos hasta los 25 años, y de 25 a 30 años pueden tener 2 hijos, solo 2, para sustituir a su persona y a su pareja. Solo 2 hijos por mujer. No solo 2 hijos por cada pareja que tengan, ¿no? 2 hijos con fulano y luego otros 2 hijos con sutano y otros 2 hijos con perengano, ya son 6. Eso está muy mal. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las medidas más efectivas contra el calentamiento global? Pues son estas. Desde la más importante, que es tener un hijo menos, cambiar de un automóvil que quema combustibles fósiles a uno que no los queme. Pero si es un carro eléctrico y la electricidad se produce quemando combustibles fósiles, no sirve, ¿eh? Tienen que evitar los vuelos transatlánticos, tienen que comprar energía verde, por ejemplo, tener su calentador solar de agua, sus paneles fotovoltaicos, cambiar un auto eléctrico a un auto que definitivamente no produzca CO2, no, comer una dieta fundamentalmente basada en plantas, reemplazar un carro que queme combustible fósil, gasolina, a uno híbrido, eso es lo que ayuda. Lavar la ropa con agua fría, esto ahorra. Reciclar, ahorra poquito, y así sucesivamente. Cambiar los focos, ahorra esta pérdida. Como verán, sus libros de ecología de la secundaria les pedían medidas de este tipo. Son buenas, pero son de bajo impacto. Necesitamos medidas de alto impacto y son estas. Ustedes las tienen que aprender y publicitar. Para eso van a ser bachilleres. Recuerden la medida más efectiva, porque ya sus padres, sus tíos, sus abuelos, pues ya tuvieron hijos. ¿Quiénes pueden tener un hijo menos? Ustedes,
no sus papás. Entonces, pues lo repito, por eso siempre digo, no con el primero ni en la primera oportunidad, nunca sin condón y no antes de los 25, ni más de dos hijos.